Bueno, compañeros y compañeras, seguimos con el tema. Vamos a ir al tema D, la trata, Silleruelo, Molina Barbich Fontela. Bien, la trata de personas, Silleruelo. Bien, la trata de personas consiste básicamente en la explotación de un ser humano por una banda organizada de delincuentes para hacerla trabajar en distintos rubros como sexo, cosechas, talleres clandestinos, obteniendo un rédito económico por la actividad. Es una actividad tan lucrativa para los delincuentes y tan segura por el bajo índice de condenas que el crimen organizado se está volcando del tráfico de drogas y armas hacia la trata de personas, constituyendo a la fecha el segundo negocio más redituable a nivel mundial. La diferencia con el tráfico de migrantes es que este último es el traslado irregular de personas con el objeto de hacerlas ingresar a un país ajeno a su nacionalidad. El principal damnificado es el Estado al que ingresa el migrante ilegal. En la trata de personas, el único damnificado es la víctima. El migrante ilegal hace un trato comercial con el agente que lo ayuda a cruzar la frontera. No hay relación engañosa. Ambos comparten llevar adelante la violación de la ley migratoria. En la trata puede haber violación al orden migratorio, pero no necesariamente. Trata de personas como proceso. La trata constituye un proceso por la diversidad de actividades que resultan necesarias para los delincuentes para lograr sus fines tan nefastos. Tienen tres elementos: actividad, reclutamiento, captación, traslado, acogida. Medios: forzado, engañoso, fraudulento, coactivo. Fines: explicitación sexual, laboral. Entonces, la trata de personas como proceso requiere captación de la víctima, transporte, explotación y ablande. Captación de la víctima, que requiere la captación de la víctima, que puede ser engañosa, prometiendo diversos trabajos legales, pero cuando llegan a la realidad son sometidas a la prostitución o trabajos forzados. Transporte: como paso imprescindible, se capta en una región y se explota en otra, esto para dejar a la víctima sola y distante, siendo ellos su único vínculo, facilitando el acceso a la explotación. Explotación, en el cual se realiza la actividad que reporta el beneficio económico para el tratante. Ablande: a veces suele darse esta etapa denominada así por los tratantes, en la cual la víctima llega a un primer destino que no es el definitivo, para que sea obligada con los medios coactivos que se verán con el fin de que llegue sumisa y que no genere inconvenientes en el lugar definitivo de explotación. Con toda esta fase, los tratantes intentan lograr un encarcelamiento de la víctima, no solo físico sino psicológico, para poder someterla con la mayor cantidad de tiempo. La situación a la que son sometidas las víctimas. Con las prácticas de los delincuentes, las víctimas de trata sufren graves problemas psicológicos como consecuencia de las situaciones altamente traumáticas vividas durante su cautiverio. Se les genera a las víctimas situaciones permanentes de terror por todos aquellos tratos inhumanos, amenazas a seres queridos. Al ser captada, la persona es obligada a dar datos personales como composición de la familia, direcciones, colegio de los hijos, hermanos. Esos datos son utilizados para amenazar a la víctima en el caso que intente escapar. En muchos casos, las víctimas son obligadas a consumir estupefacientes, a alcohol, incitando la adicción como otro factor de sometimiento. Estrategia de los tratantes para lograr sus fines. Mecanismos de coerción. Sí, los tratantes logran ejercer un encarcelamiento tanto físico como psicológico sobre las víctimas en base a servidumbre de deuda, aislamiento y confiscación de sus documentos, aislamiento lingüístico, violencia propiamente dicha y vergüenza. La servidumbre de deuda dice que los costos de traslado hacia el lugar de trabajo prometido son generalmente solventados por el tratante. Por carencia de recursos por parte de la víctima, cuando ésta llega al lugar y el trabajo prometido no existe, el tratante le exige el dinero. El aislamiento y confiscación de sus documentos, que vendrían a ser la estrategia de los tratantes, ¿sí? Con la excusa de pasar los controles de forma rápida, los tratantes se ocupan de sacarles los documentos. Así las víctimas quedan en situación de clandestinidad y esto es utilizado como elemento de presión. Aislamiento lingüístico, otro de las estrategias de los tratantes para lograr sus fines. Intentan que las víctimas no puedan utilizar su idioma natal o tener contacto con personas de su mismo origen. Dios mío, qué tremendos. Violencia propiamente dicha. La violencia en la víctima se da de manera generalizada y puede ser extendida a seres queridos, entre ellas golpizas en lugares que no dejan marcas, encierros, violaciones, privaciones de agua y comida, entre otras. Vergüenza. Se filman a las víctimas en situaciones de intimidad con la amenaza de enviar el material a la familia o allegados. Consecuencias psicológicas para la víctima.
El desconcierto psicológico que genera en la víctima la sinrazón de ser objeto de semejantes agresiones origina en ellas negación y disociación, que actúa como detonante de otros síntomas como ser la despersonalización, la experiencia no la vive como propia, sino como algo que le ocurre a otra persona, percepción alterada de la personalidad, indiferencia ante la violencia que padece, fragmentación de la percepción, sentimientos, conciencia y memoria. Para aquellas circunstancias, las víctimas, para sobrellevar su situación, elaboran estrategias de supervivencia a nivel psicológico tales como la evitación. La víctima hace cualquier cosa para evitar más violencia, se vuelve sumisa hacia el tratante, se muestra conforme. Identificación con el tratante. La víctima cree no poder sobrevivir a la violencia, está aislada del mundo, se ve imposibilitada de escapar, por lo cual busca la aprobación del tratante compenetrarse con su visión. Insensibilización. La víctima se vuelve ajena a sus propias emociones y sentimientos, se reduce a la mera existencia con altos niveles de apatía o indiferencia a su sufrimiento. Factores o causas que favorecen la trata. Sociales. Discriminación por género y por edad, falta de oportunidades laborales y educativas. Económicos, altos índices de pobreza. Culturales, roles sexuales tradicionales. La mujer conceptualizada como objeto sexual, mientras que respecto del hombre se consideraba casi un derecho masculino al sexo. Discriminación por género, prejuicios que favorecen este delito, especialmente aquel que proviene de la discriminación de género. Este se entiende por características sociales y culturales asignadas a la persona en función del sexo, no confundir con el sexo. Globalización, este proceso dio como resultado la alta movilidad de las personas sumado al empobrecimiento de los países en vía de desarrollo, que determinó la necesidad de emigrar a otros países. Emigración indocumentada. La emigración sin documentación en regla de forma ilegal a otros países coloca a la víctima en un alto grado de vulnerabilidad, facilitando la realización de diferentes crímenes como trata de personas o tráfico ilícito, corrupción de funcionarios públicos, legislación deficiente, políticas migratorias restrictivas. Perjuicios derivados de la trata de personas para la seguridad común. La trata por sí sola es un crimen grave, pero también genera colateralmente situaciones de peligro para la seguridad común de los habitantes en general. Las ganancias obtenidas de la trata pueden ser volcadas a otras actividades. Esto es fácil porque una vez establecidos en un lugar ya conocen los movimientos de las personas, fuerzas de seguridad, etc. Asimismo, las organizaciones delictivas invierten rápidamente en armas, droga, documentación, dinero falso. Esto lleva a ciertos niveles de corrupción en el sector público de contralor. También genera desestabilización económica con la contaminación de dineros ilícitos objeto del lavado del dinero. Todos estos factores aumentan los niveles de inseguridad en la zona que operan las bandas. Esquema de investigación sobre la trata. Tradicionalmente, las investigaciones criminales responden a una forma metódica, ritualista y burocrática que ofrece poco desafío en cuanto a su complejidad. Este tipo de investigación debe considerar tres aspectos: el rescate de las víctimas, su protección y cuidado, la detección y condena de los culpables, detección y bienes y finanzas de la organización de tratantes para su afección. Para alcanzar los objetivos en la investigación de la trata de personas se requiere de coordinación en la recolección de pruebas, consideración de la fase operativa, evaluación de los niveles de riesgo, profundización de las investigaciones económicas, evaluación permanente de las pruebas y trabajo con un equipo interdisciplinario. Un punto negativo para los operadores judiciales es que la persona damnificada no siempre estará dispuesta a colaborar como testigo, por lo cual la investigación deberá apoyarse en medios probatorios alternativos como ingreso encubierto para determinar cantidad de víctimas, lugar de precedencia, condiciones en que se encuentran, dimensiones del burdel, distribución de ambientes, posibles lugares de fuga, seguimientos de las personas que ejercen algún rol dentro de la organización, intervenciones telefónicas, informes de organismos públicos, informes de empresas privadas. Hay que destacar que a diferencia del resto de las investigaciones, esta se basa en dos condiciones. Primero, la necesidad de producir un constante acopio de información y posterior análisis. Segundo, la necesidad de lograr que la víctima sea testigo, cuestión que no es sencilla y será de inestimable valor para los objetivos de la investigación. Con respecto a la víctima, se necesitará de un abordaje en dos etapas. En la primera, es un intento de estabilizar a la víctima por parte de un especialista en psicología y asegurar su integridad física. En la segunda, el intento de incorporación de la víctima al proceso una vez ya estabilizada. Siempre y en todos los casos hay que respetar los tiempos de la víctima. Por ello, la investigación debe tener pruebas autónomas y no depender exclusivamente de la víctima.
Diferentes tipos de redes u organizaciones criminales para la trata de personas. Las redes pueden diferenciarse en nacionales e internacionales. Las organizaciones también pueden diferenciarse en profesionales o no. Las organizaciones de gran envergadura poseen las siguientes características. Inversores o financistas únicamente aplican recursos para ejecutar el negocio. Alquileres, auto, equipos de comunicación. Captadores se dedican exclusivamente a detectar personas vulnerables para hacer las falsas promesas. Transportistas se dedican al trabajo de las víctimas entre el lugar de captación y de destino. Funcionarios públicos corruptos, seguridad, lavadores de dinero. Aspectos normativos, instrumentos internacionales, fondo y forma. En el contexto internacional se dio un instrumento de vital importancia para combatir a nivel mundial este tipo de delitos, la Convención Internacional con la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene dos protocolos facultativos, conocidos como Protocolo de Palermo 1 y 2. El segundo se encuentra destinado a reprimir, prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Estos documentos fueron suscritos por nuestro país. En nuestro país se dictó la Ley 26.013-4, que constituye la herramienta adecuada a la reglamentación internacional para luchar contra la banda de los tratantes. Un punto importante es la no punibilidad de las víctimas de trata de personas por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Bueno, el texto que nos queda es Molina, Barbich y Fontela, explotación sexual, evaluación y tratamiento. El marco conceptual. El abuso sexual es cualquier clase de actividad sexual con una persona desde una posición de poder o autoridad. En el abuso sexual encontramos por un lado a la persona víctima sometida a una actividad sexual y por otro lado al ofensor o abusador, quien se aprovecha de su estado o situación para someterla. El abuso sexual suele desarrollarse en el seno de la familia o en ámbitos privados, manteniéndose generalmente en secreto por parte de la víctima por una posición de poder y autoridad. Concepto de explotación sexual. La explotación sexual es la victimización sexual de una persona ligada a una remuneración económica u otro tipo de beneficio o regalías. El cuerpo de la persona explotada se utiliza para provecho económico del explotador y de los intermediarios y para placer o satisfacción del abusador, denominado por la sociedad como cliente, y que en esta obra categorizamos como prostituyente, en tanto es quien consume la actividad sexual sobre la persona víctima. La explotación sexual constituye una forma de esclavitud de la persona víctima, quien suele provenir de espacios sociales o culturales más indefensos. En esta forma de maltrato participan tres actores principales: la persona víctima, quien paga para tener relaciones sexuales con la víctima, y además el explotador de la prostitución ajena. Tipo de explotación sexual: prostitución, pornografía en internet. Ámbitos, rutas y circuitos. Ámbitos: es de público conocimiento que muchos prostíbulos se ofrecen a niños, niñas y adolescentes como mercancía sexual. Si bien la mayoría de las personas explotadas sexualmente son mujeres, la mayoría de estas mujeres adultas encontramos que han sido captadas, entregadas o secuestradas en su pubertad o adolescencia. Teniendo en cuenta los espacios, es posible distinguir espacios cerrados y abiertos. Los cerrados son, por ejemplo, prostíbulos, boliches, saunas. Los espacios abiertos son bares de hoteles, discos, pub, café. Rutas y circuitos. Lo que se denomina ruta de la trata y tráfico son los caminos previamente trazados por personas o por grupos que tienen como objetivo llegar a un destino planteado para ofrecer los servicios sexuales de una persona y responder a la demanda puntual de clientes frecuentes. Ese delito se ha facilitado por el silenciar y la corrupción de funcionarios de diversos ámbitos y niveles jerárquicos. Sobre la realidad internacional. El país de origen es más pobre que el de destino. Sobre la realidad en la República Argentina. Objetivos del Programa de Prevención de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Prevenir y combatir la trata de personas, informar, difundir, capacitar sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos, los conceptos fundamentales relativos a la trata de las personas y los marcos normativos nacionales e internacionales que rigen la materia. Colaborar con organismos públicos y privados con el fin de llevar un registro actualizado de info atinente a la trata de personas. Colaborar con otras áreas de gobierno y entidades particulares vinculadas a la materia con el fin de llevar adelante acciones conjuntas de prevención y asistencia a las víctimas de trata de personas. Actuar con celeridad y eficacia en la asistencia de víctimas y la eventual derivación del caso por la vía estatal que corresponda.
Participar en campañas de prevención y concientización pública destinada a informar sobre la trata de personas. No es menor el rol del Estado en lo que concierne a la prevención primaria, más específicamente en la difusión de los derechos humanos y su alcance. Debido a las características complejas que presenta este fenómeno en cuanto al abordaje de asistencia a las víctimas, resulta necesario, al fin del desarrollo, una política pública integral en la materia. Articular acciones con las distintas áreas de programas mediante la celebración de convenios de cooperación institucional. Sobre explotadores. Bien, las investigaciones realizadas en distintos países diferencian 3 niveles de oferta y de consumo: proxenetas, intermediarios, modalidades de intermediación y clientes. Los proxenetas son los que se acopian de los beneficios económicos generados en estas transacciones. Las modalidades de intermediación: reclutamiento a cargo de profesionales, explotación por parte del proxeneta, explotación directa por parte de familiares, reclutamiento por parte de personas que están en prostitución y que cobran por un porcentaje o suma fija, reclutamiento de amigos a cambio de dinero y también de terceros que facilitan o incitan o presentan aunque no reciben beneficio económico. Clientes. La demanda de personas con fines de explotación sexual constituye una de las causas principales para que individuos y organizaciones conformen mercados que garanticen satisfacción al cliente. Perfil: 40-50 años, ejecutivos, según la frecuencia en el ejercicio de la explotación de niños y niñas y adolescentes, aquellas personas que explotan moral o sexualmente. 3A. Explotadores circunstanciales. Aquellas personas que explotan sexualmente a niños, niñas y adolescentes por encontrarse moral o sexualmente discriminados por los adultos. No hay en ellos un interés sexual centrado en las víctimas y sus motivaciones están vinculadas con la presencia del deseo de experimentar cosas nuevas. Si explotan a niños, niñas y adolescentes porque estas reúnen características que los hacen atractivos. La presencia de ciertos factores desinhibidores les permiten engañarse sobre la edad de niños, niñas y adolescencia y la naturaleza de su consentimiento. Explotadores preferenciales: aquellos individuos cuyas preferencias sexuales son niños o niñas que han alcanzado la pubertad. Su género es indistinto y su modo operandus es homogéneo. Explotadores pedófilos: desórdenes de personalidad, DSM, mayor trastorno sexual e identidad sexual. Su modo operandi es homogéneo. Explotadores hebefílicos o hebefólicos: parafilia que resulta del deseo sexual entre niños de 9 y 13 años. Según las pautas generales de conducta, seductores, introvertidos, sádicos. En el material estudiado, clientes que dicen utilizar prostitutas para satisfacer lo que ellos imaginan es una necesidad biológica. Bueno, estos son los textos de trata, sí, del segundo práctico evaluativo de CRIMI.